Lección 12 para lunes 11 de septiembre. Hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentando al estilo del grito de guerra de un comandante que dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El resto del pasaje, Efesios 6, 11 al 20, ilustra y desarrolla este gran tema. La semana que viene estudiaremos los instrumentos de guerra del soldado romano y se aplicarán a nuestra batalla espiritual, individual. Repasa Efesios 6, 10 al 20. ¿Cómo visualizas la realidad del gran conflicto donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento de Pablo? ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase en el Señor y en el poder de su fuerza, ya que Señor se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios. En su libro The Epistle to the Ephesians, el autor G. Findlay, página 398, dice: la fuerza de la Iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Fin de cita. Pablo utiliza la repetición en Efesios 6:10 y recurre a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación, que el poder que debe exhibir la Iglesia no es inherente a los creyentes, sino que deriva del Señor, de Cristo. Acuérdense, hermanos, que cada día estamos envueltos en la batalla contra el mal para resistir la tentación de no obedecer los mandamientos de Dios. Y esto se manifiesta en diferentes formas en nuestro día. Cada día batallamos y el enemigo usa todo su poder sobrenatural, supernatural para nosotros también, y no podemos vencerle en nuestra propia fuerza inherente. Por eso necesitamos la fuerza que deriva de Cristo, porque Cristo tiene más poder que el enemigo y lo venció en la batalla. Pablo resume aquí un tema importante de la carta: el poder de Dios compartido con los creyentes. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Si bien el mandato inicial anuncia a un Cristo activo para proveer de fuerza a los creyentes, los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Dios el Padre pone a disposición sus propias armas como la armadura de Dios. Anteriormente, Pablo indicó que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes. Al orar para que Dios les dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí,
es el Espíritu quien entrega la espada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo. Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triunfó, o más bien el Dios triuno, triunfó y está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra estos poderes malignos. Acuérdense del versículo 12 que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Del libro El conflicto de los siglos, página 499 y 500, dice: desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercido todo su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la Iglesia y el creyente individualmente. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empezados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al que de San Pablo, cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Estas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Acuérdense que Cristo nos dejó un ejemplo de cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios, y así conquistó al enemigo, porque Satanás siempre intentó tentarlo para desviarse del camino y de estar dentro de la ruta y el sendero de vivir según los principios de los 10 mandamientos. Y ahí es la batalla que Él tiene con nosotros también, que nos desviemos y vivamos en una prisión de pecado habitual que está fuera de los principios de vida de los 10 mandamientos. Cristo entonces dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. Acuérdense que todo depende del correcto uso de la voluntad humana. Si dirigimos la voluntad a vivir según los principios de los 10 mandamientos, entonces todo el alma y el ser entero se dirigirá en esa dirección y necesita entonces el poder divino para que se lleve a cabo tal obediencia. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Y esa victoria que Cristo obtuvo por nosotros y el ejemplo que nos dejó para que nosotros la imitemos
en nuestra propia lucha contra el mal, la tentación y el enemigo. Acuérdense que solo los vencedores en tal lucha se les otorgará el don gratuito de la vida eterna. Cuidado con maestros, teólogos, predicadores que enseñan que no tenemos ninguna opción sino vivir en el pecado, debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero Cristo vino en la semejanza de carne humana, carne caída y débil, y venció las tentaciones del enemigo y nos dejó el ejemplo de cómo nosotros también podemos y tenemos que hacerlo para vivir eternamente. Que Dios les bendiga al captar estas ideas de que cada uno de nosotros tiene que contestar la pregunta del enemigo contra Dios y su gobierno, de que sí es posible poder vivir según los principios de los 10 mandamientos. O sea, no tenemos que ser esclavos al pecado. Porque si no vencemos, no se nos puede otorgar el don gratuito de la vida eterna. Que tengan día muy bendecido.